i diu que a mitges. Llavors farà un parlament a mitges català-castellà i així ens entenem tots a mitges. No, ens entenem tots perfectament. En tot cas, mira, una regla que funciona molt bé és el català és com el castellà però més curt. Platos, plats. No, això m'ho va ensenyar un amic, jo tinc un fill, bueno, en tinc 5 de fills. El més gran, que té un amic mexicà, molt amic, i és el que es va descobrir, escoltant-nos a casa i tal, va descobrir aquesta regla tan poc sèria, diguem-ne, des del punt de vista gramatical, però mira, que vosaltres catalans acabeu abans perquè, si us fixeu, les paraules són més curtes en promig. I vaig descobrir que tenia raó, deia 5 plats combinats, era més curt que 5 platos combinados, més laboriós. I quan es fixa en un text en castellano i en català ocupa menys espacio que en castellano, efectivament. Potser és que anem més al gra, no tenim temps a perdre, tenim molta feina a fer, hi ha raons diferents per explicar una primera aquesta broma que venia de la capacitat parcial d'entendre el català per part del nostre ponent. Yo quería agradecerle, para que lo entienda bien y lo tenga claro, su presencia, el esfuerzo de venir. Me contaba Esther que habéis tenido tiempo justo de llegar, picar alguna cosa y venir a trabajar al Macaya, entonces te agradezco muchísimo y bienvenido a esta casa y vuelve cuando quieras, de verdad, y si es con más tiempo, encantado. Agrair-li a l'Esther la seva persistència en organitzar coses interessants, com és tot aquest cicle que va impulsar ja fa uns quants mesos. Pensar una mica en la sessió d'avui, em va vingut al cap una reflexió, no és que sigui res d'altre món, però que a vegades tenim la impressió que la història no avança o avança molt a poc a poc. O que avança molt a poc a poc és bastant cert, però que no avança no és pas veritat. I aplicat en una sessió com la d'avui, imaginen-se aquesta sessió o el cicle en general que ha impulsat la Dgaia fa 15 anys o 20 anys. Seria impossible, per falta de coneixement, per falta de sensibilitat, per falta d'experiència en aquests temes. Això, parlar del que avui es parlarà, i tenim el goig d'escoltar a l'Esther i en el ponent, no hauria estat possible uns quants anys enrere, no masses. O sigui que la història sí avança, malgrat que també ens toqui viure episodis, i amb això acabo, però no puc estar-me de fer-ne un esment adolorit, episodis com els que s'han viscut aquest cap de setmana a la frontera de Melilla. La història avança, però hi ha vegades que un s'avergonyeix, sincerament, de formar part d'aquesta humanitat on els sudanesos no valen gens al costat, per exemple, dels ucranians. Amb tot el carinyo per als ucranians i amb tota la solidaritat i el dolor per als sudanesos que han estat tractats d'una manera absolutament indigna. Però tanco el parèntesis, perdoni'm l'expansió, i li torno la paraula a l'Esther qui farà la presentació del tema i del ponent. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Bona tarda a tothom. Bé, avui tornem a estar aquí, després de, no sé, un mes. Estem fent una conferència cada mes i avui tinc el plaer de compartir amb Rafa Benito Moraga, psiquiatre, i ara podria fer una llista de tots els articles que ha escrit, dels llibres que ha compartit en José Luis o els capítols que ha escrit en altres i de tot allò que ha anat fent, però bàsicament el que diré de Rafa és que Rafa és una persona que ha vinculat la seva professió a ajudar als infants que són víctimes de violència, porta tota la seva vida així, i ens coneixem de compartir un element en comú que són Jorge Barudi i Marjorie d'Antanyan, que són les persones que ens han portat pel camí d'aprendre del trauma i de saber com podem treballar-lo i què és el que podem fer per ajudar els xiquets i les xiquetes que han patit situacions de violència greu i que això els comporta una sèrie de circumstàncies a la vida molt difícils de tirar endavant i que necessiten molt d'acompanyament, i en això estem. Des de fa anys, Rafa es dedica bàsicament a tenir una consulta i atén molts d'estos xiquets i xiquetes que han passat per aquí. I sí que m'agradaria dir, Rafa, que Rafa és una persona molt entusiasta, que a més no para de llegir i de mirar com podem aplicar i de traduir i explicar-nos. I dius, me han dicho que hay un artículo que
no sé, que han escrito a alguien que dice no sé qué, i pam, al rato, o sigui, li acabes de dir i te cau l'article, no? Allí, pim-pam. I a més t'explica, té la capacitat d'explicar-te de què va i com va. Llavors, bueno, és que vos podria dir moltes coses, però quasi que prefereixo que ho explique perquè, bueno, ell ho explica i jo el que explicarà avui segurament l'he sentit moltes vegades perquè hem compartit espais moltes vegades. M'entenc quan parlo en català, jo quan parlen en basc no entenc res, però ells quan jo parlo en català sí. I que, bueno, i continuo escoltant-lo i me continua agradant tot allò que diu i, bueno, no me canso, no me canso. I, bueno, ja veureu, és que no puc explicar més, no puc explicar més perquè ho heu de sentir, ho heu d'escoltar. Tot el que ens explicarà hauria de formar part del nostre ABC de cada dia, hauria de ser una eina a la qual la portéssim aquí baix del braç i hauria de ser, com abans, repartint la paraula de Déu i portàvem la Bíblia baix del braç, no? Què és el que hem de tindre en compte per ajudar els nostres xiquets i les nostres xiquetes que han patit situacions de violència i que necessiten tirar la seva vida endavant i un acompanyament concret que té a veure en tota una sèrie de circumstàncies que avui Rafa ens explicarà per què passen i perquè els nostres xiquets són d'una manera determinada i no d'una altra. I sense res més, Rafa, tú mismo, adelante y luego continuamos. Bien. Pues muchas gracias, Esther. Buena tarde a todos y a todas. Pues estoy encantado de estar aquí y quiero agradecer a Esther el esfuerzo que ha hecho para invitarme a venir y también quiero agradecer al Palau Macaya la amabilidad de haberme invitado a un lugar tan precioso, ¿no? Para hablar de, como dice Esther, de lo que constituye pues gran parte de mi trabajo durante los últimos 30 años, podríamos decir, ¿no? Que es el estudio desde el punto de vista médico y neurobiológico de las consecuencias del maltrato para los niños y las niñas. Y en concreto, de lo que voy a hablar hoy es del modo como el maltrato... No logro que pase. No consigo que pase la... Bien, hablaré del modo como el maltrato influye en el desarrollo del sistema nervioso y qué repercusión tiene eso para la salud física y psíquica, no solamente de los niños y de las niñas y de los adolescentes. ¡Ay! Sí, ya, gracias. Y de los adolescentes, sino también de los adultos. El estudio de Save the Children indica que casi un 25% de los niños y niñas en España están sufriendo alguna forma de maltrato en sus domicilios, en sus casas. Y como forma de maltrato muy frecuente, pues aproximadamente 1 de cada 5 niños y niñas escolarizados está sufriendo bullying, que es una forma de maltrato entre iguales que tiene unas consecuencias también muy negativas y duraderas para el neurodesarrollo. Los estudios, y es lo que voy a tratar de demostrar hoy, a partir de datos científicos, los estudios nos dicen que una de las políticas de promoción de la salud física y psíquica más eficientes y eficaces sería la destinada a prevenir el maltrato en la infancia o a reparar las consecuencias del maltrato en la infancia. Este es un movimiento internacional porque cada vez hay más pruebas científicas de que el maltrato en la infancia, en cualquiera de sus formas, maltrato emocional, maltrato físico, negligencia y abandono, que es una de las formas de maltrato más dañinas, y abuso sexual, tiene consecuencias para el desarrollo del sistema nervioso y al impactar el desarrollo del sistema nervioso tiene consecuencias para la salud. ¿Por qué es tan importante hacer daño al sistema nervioso durante su desarrollo? ¿Por qué es tan importante para el desarrollo del cuerpo y para la salud física? Bueno, me gusta mucho la idea que tiene Antonio Damasio de cómo, a lo largo de la evolución natural, es el cuerpo el que genera el sistema nervioso para ponerlo a su servicio. Ahí tenemos una ameba, un ser unicelular, que no necesita sistema nervioso. Es pequeño, lo tiene todo a mano, no necesita desarrollar conductas complejas. Cuando quiere comer, emite 2 prolongaciones, 2 pseudópodos y captura la comida. Y cuando quiere reproducirse, no necesita ligar, no necesita complejos comportamientos de cortejo y de seducción. Se divide en 2 y punto. Pero claro, conforme los organismos fueron haciéndose más complejos, fueron dividiéndose en órganos, en sistemas, y necesitaron desarrollar conductas y comportamientos cada vez más complicados para poder sobrevivir y para poder reproducirse.
tuvieron que generar, en principio, unas redes neurales simples que comunicaban unas zonas con otras y posteriormente estructuras neurales que integraban y coordinaban el funcionamiento de todos sus órganos. De tal manera que el sistema nervioso surge cuando los organismos vivos se van haciendo más complejos, pero por una necesidad de organizar el funcionamiento físico y de organizar el comportamiento para sobrevivir en circunstancias cada vez más complicadas. De tal manera que es el cuerpo el que genera el cerebro. Por tanto, no es extraño que todo lo que ocurra en el cerebro vaya a influir en el cuerpo y todo lo que ocurre en el cuerpo va a influir en el cerebro, porque el cerebro es un órgano muy sofisticado, pero que al fin y al cabo está al servicio del cuerpo, que no viene para mandar, sino para servir, para coordinar. De hecho, si contemplamos el desarrollo del sistema nervioso en los animales, desde la lamprea, el tiburón, los reptiles, hasta el ser humano, lo que vemos es que la naturaleza lo que ha ido haciendo es repetir las mismas estructuras, pero haciéndolas cada vez más complejas. Es decir, conforme los cuerpos iban haciéndose cada vez más complejos, el sistema nervioso se iba haciendo cada vez más complejo. Y la naturaleza, la evolución natural, iba añadiendo cada vez más cerebro al cerebro para controlar las partes que ya estaban desarrolladas. De tal manera que lo que ha hecho la naturaleza a lo largo de millones de años de evolución es tunear el cerebro de un reptil. Al final nuestro cerebro es la evolución superponiendo áreas y núcleos cada vez más sofisticados, es el resultado de hacer evolucionar el cerebro de un reptil. ¿Y por qué las relaciones interpersonales y por qué la crianza y por qué el maltrato daña tanto el desarrollo del sistema nervioso? Pues porque nacemos con un cerebro sin hacer. Cuando el primer primate se puso de pie fue porque su pelvis experimentó unas modificaciones que dificultaban que el cráneo de las crías saliera por el canal del parto, porque el cráneo de las crías era más ancho que el hueco que dejaba la pelvis en la mujer. Entonces ahí tenemos el cráneo de la cría del chimpancé, que cabe perfectamente por una pelvis relativamente alta y con un canal bastante ancho, pero en el caso de la pelvis humana no. En el caso de la pelvis humana la cría debía salir con un cráneo demasiado pequeño y por tanto debía salir con un cerebro demasiado pequeño, es decir, un cerebro sin desarrollar. Un cerebro que tenía que desarrollarse a lo largo de los años y que en el ser humano tarda unos 25 años en conseguir una conformación suficientemente madura y completa. Es decir, hasta los 25 años de vida, hasta los 25 años de edad, no disponemos de un cerebro completamente desarrollado. Claro, pero quien se encarga de construir, moldear y contribuir a que ese cerebro se desarrolle hasta su madurez, la solución que encuentra la naturaleza es utilizar otros cerebros, pero cerebros más maduros. De tal manera que la solución que encontró la naturaleza es, bueno, pongamos a los cerebros maduros de esa especie a cuidar de los cerebros por hacer de las crías y que esos cerebros se moldeen a imagen y semejanza de los adultos que las cuidan. Por eso es tan importante lo que ocurre en las relaciones interpersonales durante el neurodesarrollo, es decir, desde el nacimiento hasta los 25 años de edad. Entonces, todas esas ideas fundamentales las vamos a desarrollar y vamos a ver por qué, con detalle, es tan importante cómo van las relaciones interpersonales para bien y para mal durante los años cruciales del neurodesarrollo. Aunque el neurodesarrollo dura hasta los 25 años, se podría decir que hay dos etapas especialmente importantes. Los primeros 2 años de vida, como veréis, los primeros 2 años de vida, y la pubertad y los primeros años de la adolescencia. Son 2 periodos cruciales para el neurodesarrollo, 2 periodos en los que es muy importante que esos cerebros adultos estén ahí para poder generar un neurodesarrollo adecuado en las crías. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, cómo nuestro sistema nervioso influye tanto en el funcionamiento corporal, es decir, qué tipo de áreas, núcleos, ramas del sistema nervioso están destinadas a organizar el funcionamiento del cuerpo.
¿Por qué es tan importante, aunque ya comenzamos a intuirlo, lo que ocurre durante esos primeros años de vida y durante las fases cruciales del neurodesarrollo? ¿Cuáles son las consecuencias de relaciones maltratantes, de relaciones presididas por el abandono, por el abuso emocional? Y también que hay motivos para la esperanza, porque las mismas relaciones interpersonales que dañan, curan. Y si bien las relaciones maltratantes tienen el potencial de dañar el neurodesarrollo, las relaciones bien tratantes tienen el potencial de corregir ese daño. Porque tan intenso es el impacto que tiene en el neurodesarrollo el maltrato como el buen trato. Por tanto, lo que tendríamos que procurar es, primero, intentar evitar que un niño o una niña sufriera maltrato durante los periodos cruciales de su desarrollo durante demasiado tiempo, y tendríamos que procurar que se expusiera lo antes posible a relaciones bien tratantes, es decir, sistemas nerviosos adultos que contribuyeran al moldeado de ese sistema nervioso de una manera bien tratante. ¿De qué forma se las arregla el sistema nervioso para servir a las necesidades del cuerpo? Bien, claro, tenemos una serie de reguladores del medio interno que dependen del sistema nervioso. Tenemos un sistema que se desarrolló para defendernos de los peligros visibles, el sistema nervioso autónomo. Tenemos un sistema corporal que se encarga de defendernos de los peligros invisibles, por ejemplo, del COVID, que es el sistema inmunitario. Y tenemos un sistema humoral que se reparte por todo el organismo porque el sistema nervioso no llega a todas partes. Si tuviéramos que tener una rama del sistema nervioso para controlar el funcionamiento de cada célula, no cabrían los cables del sistema nervioso. Por tanto, hay unas sustancias químicas que, cuando se producen, llegan a todas las células y cambian su funcionamiento. El sistema nervioso autónomo es el sistema que nos sirve para defendernos de peligros visibles. Y tiene dos tipos de respuestas defensivas. Una es el sistema simpático, que es un activador, un acelerador, acelera el corazón, acelera la frecuencia respiratoria, pone en tensión los músculos, seca la boca, dilata las pupilas, que nos prepara para luchar o para echar a correr. Y tenemos otro sistema defensivo que desencadena una respuesta de inmovilización y parálisis, que es el reflejo cadavérico. Es el reflejo que se desencadena en algunas personas cuando ven la sangre, el síncope vagal. Ese es un reflejo defensivo ¿de qué tipo? Porque, claro, parece una tontería, o sea, parece paradójico que alguien se pueda defender quedándose inmóvil. Tiene todo el sentido, porque hay depredadores que no comen carroña. Si el depredador no come carroña y yo parezco muerto, igual me deja en paz. O si el depredador cree que me ha matado porque parezco muerto, a lo mejor se despista y echo a correr. Lo podéis ver en algunos documentales de esa reacción de las gacelas. Una gacela que parece muerta bajo las fauces del guepardo, en cuanto el guepardo la suelta o se despista, puede echar a correr, ¿no? Por ese reflejo defensivo que llamamos el reflejo cadavérico, que es un reflejo que se desencadena en situaciones en las que de nada sirve luchar y es imposible escapar. Es decir, se desencadena cuando fracasa el sistema simpático. Por ejemplo, la chica víctima de la manada es probable que activara el reflejo cadavérico y que quedara atónica, inmovilizada. Además de desencadenar esas respuestas defensivas, el sistema nervioso autónomo controla el funcionamiento de gran cantidad de vísceras, ¿no? La tensión arterial, la dilatación de los bronquios. Pero también tenemos, como hemos dicho, un sistema que está relacionado también con la actividad del sistema nervioso y que es un sistema humoral, químico, que llega a todas las células del organismo cambiando su funcionamiento, y es el sistema endocrino. Depende de una pequeña glándula parecida a un guisante que está debajo del cerebro, por eso se llama hipófisis, guisante de abajo. La hipófisis es la encargada de segregar un montón de sustancias que producen cambios en tejidos y sistemas dispersos por todo el cuerpo, y de los cuales quizá la más importante que segrega es la ACTH, que desencadena
la cadena hormonal de respuesta al estrés, con una elevación final del cortisol, del que habréis oído hablar, que es la hormona de respuesta al estrés. El sistema endocrino. Y finalmente el sistema inmune, que está diseñado para responder a amenazas invisibles. Claro, el sistema simpático y el sistema parasimpático reaccionan a lo que se ve, pero el sistema inmunitario tiene que defendernos de lo que no se ve, tiene que defendernos de bacterias, por tanto, tiene su propia forma de memoria, es decir, el sistema inmune recuerda sin necesidad de que nosotros nos acordemos, porque no estamos en condiciones de ver ese peligro. Necesitamos una respuesta autónoma, que es la respuesta del sistema inmunitario. Y una característica importante del sistema inmune es que produce sustancias que tienen efecto en el sistema nervioso, que son las citoquinas. Las citoquinas producen la sensación de apatía, depresión, bajón que tenemos cuando tenemos gripe o cuando tenemos un catarro. La depresión post-catarro o la depresión post-gripe tiene que ver con que nuestras células de respuesta inmune han producido muchas citoquinas que han acabado reduciendo la actividad del sistema nervioso. Y una característica muy importante de esos tres sistemas, el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema inmune, es que están relacionados entre sí y con el sistema nervioso central. Es decir, todo lo que ocurre en el cerebro acaba repercutiendo en el cuerpo y todo lo que ocurre en el cuerpo acaba repercutiendo en el cerebro. La percepción del peligro por parte de nuestro sistema nervioso activa la cadena de respuesta al estrés, activa el sistema endocrino y activa el sistema nervioso autónomo, activa las respuestas defensivas. Pero también el sistema nervioso autónomo activa los ganglios linfáticos del sistema inmunitario. El cortisol del sistema endocrino modula la respuesta inmune. Y algunas sustancias, como hemos dicho, influyen en el funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, todo ese sistema neuroendocrino inmune está absolutamente interconectado. Y esto tiene su importancia cuando tratemos de explicar por qué las alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso acaban influyendo en nuestra inmunidad, acaban influyendo en el control de nuestra tensión arterial, por ejemplo, y acaban influyendo también en los niveles de cortisol. Es decir, el daño en el sistema nervioso va a repercutir en la salud física. Bien, claro, el sistema nervioso fue ganando tal complejidad que hubo que ir añadiendo cada vez más núcleos, cada vez más áreas, cada vez más zonas para controlar o para regular a las que ya estaban. Y este es el sistema nervioso, el sistema nervioso central del ser humano, que se encarga de regular y controlar todos esos mecanismos de respuesta. Ese sistema nervioso reacciona tanto a las sensaciones que experimento por dentro como a las sensaciones que veo desde fuera, y va a iniciar una serie de tareas de procesamiento que van a producir una respuesta visible en forma de lenguaje, en forma de conducta, o una respuesta invisible en forma de cambios en el sistema nervioso autónomo, en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Para ver las áreas del cerebro que procesan todo ese tipo de sensaciones para producir la respuesta, tenemos que hacer transparente la corteza cerebral, en concreto la corteza cerebral del hemisferio izquierdo. Si hiciéramos transparente la corteza cerebral del hemisferio derecho, encontraríamos los mismos núcleos que vamos a ver, porque los tenemos a pares. Todos estos núcleos que voy a comentar los tenemos a pares en los dos lados del cerebro. Claro, una de las actividades de procesamiento que debe realizar nuestro sistema nervioso es decidir si me merece la pena aproximarme o alejarme, si lo que veo me va a producir un daño o me va a producir un beneficio y me va a recompensar. Y estos son los dos núcleos del interior del cerebro que van a acabar produciendo el impulso de acercarme a algo porque me va a dar placer, porque me va a reforzar, el núcleo accumbens, o alejarme de algo
porque es una fuente de peligro. La amígdala está muy relacionada con las respuestas de lucha y huida, con las respuestas de alejamiento, pero en general no se ocupa solo de eso, se ocupa de dar color emocional a los estímulos. La amígdala asocia estímulos que no tienen un valor emocional con emociones. Por ejemplo, cuando nuestros antepasados primates estaban en la sabana comiendo, se hacía el silencio, echaban a volar los pájaros y se oía el crujido de una rama, y luego saltaba el leopardo y se comía a uno de mis congéneres, sus amígdalas asociaban el silencio en la selva, el vuelo de los pájaros y el chasquido de la rama a la posible presencia del leopardo. Por tanto, la siguiente vez que ocurriera, ya habían aprendido, porque su amígdala les había ayudado, ya habían aprendido que esos tres datos, que en principio no tienen por qué significar leopardo, se asociaban a la presencia del leopardo, lo que supone una ventaja evolutiva importante, porque les ayudaba a echar a correr antes de que el leopardo saltara. Lo mismo que la amígdala se condiciona para los estímulos peligrosos, también se condiciona para los estímulos positivos. La amígdala también aprende a dar color placentero a datos que en principio pues no indican nada ni bueno ni malo, ¿no? Pero la amígdala aprende que efectivamente, que una sonrisa significa una posibilidad de aproximación o de cercanía, y un ceño fruncido significa todo lo contrario. Entonces la amígdala va asociando unas cosas y otras. Y el accumbens, que es el núcleo del placer, es el que se activa cuando estamos disfrutando, pero también se activa cuando anticipamos la posibilidad de disfrutar, y eso es la motivación. Se activa también cuando nos sentimos con gana de hacer algo, porque estamos anticipando el placer que me va a dar hacerlo. Por tanto, el accumbens se activa con el placer, pero se activa también con la motivación. Claro, la amígdala conlleva una forma de aprendizaje relativamente simple, pero claro, el sistema nervioso, para poder hacernos sobrevivir en entornos cada vez más complejos, necesitaba que la memoria fuera un poquito más compleja. Y entonces se desarrolló el hipocampo. Nuestro hipocampo es como Google. No tiene los datos, pero sabe dónde encontrarlos por todo el cerebro. Cuando al hipocampo se le pide que recordemos una margarita, va al córtex visual y le pide que reproduzca lo que hace cuando vemos una margarita. Va al córtex del lenguaje y le pide que reproduzca la palabra margarita, e incluso va a otras áreas de la corteza cerebral para recuperar sensaciones táctiles, para recuperar sensaciones olfativas. Es decir, el hipocampo va a todas partes del cerebro donde están las sensaciones para reproducir lo que queremos recordar. Y claro, eso nos da unas posibilidades de memoria increíbles, porque no es solamente asociar un estímulo y una respuesta, no, asocia la historia de los estímulos asociados a distintas respuestas, con lo cual las posibilidades de recordar y de responder se complican todavía más, o se hacen cada vez más complejas. Pero claro, tenemos un núcleo que nos acerca porque podemos disfrutar, un núcleo que nos aleja porque corremos peligro, tenemos una serie de datos acerca de todo lo que nos ha ocurrido en situaciones parecidas a lo largo de los años. Pero claro, en situaciones en las que puedo sufrir y puedo gozar al mismo tiempo, ¿qué decido? En situaciones en las que si me acerco a esa chica me puede dar un beso o me puede dar un bofetón, ¿qué hago? La amígdala dirá, cuidado, porque te has acercado alguna otra vez a una chica parecida y te has llevado un bofetón. Y el accumbens dirá, acércate, acércate y bésala, que es muy guapa. ¿Quién decide? Vale, pues una vez más la evolución natural nos dota de un centro de inteligencia. Es decir, el córtex cingulado, que es esa zona del cerebro, es el centro de inteligencia que coge los datos de la amígdala, coge los datos del accumbens, coge los datos del hipocampo y elabora un primer informe que nos dice te merece la pena o no. Inténtalo o no lo intentes, chico, que llevas ya 4 bofetones en lo que va de noche, ¿no? Entonces mejor.
Es un centro en el que sentimos el componente de sufrimiento del dolor, pero no solamente del dolor físico, sino del dolor del rechazo social. Cuando alguien nos rechaza, la zona del córtex cingulado que siente el dolor se activa como si nos estuvieran dando un martillazo. Es decir, las áreas que activamos en el cingulado cuando nos rechazan son las mismas que activamos cuando nos damos un golpe. Por tanto, cuando le decimos a alguien esto me ha dolido, le estamos diciendo exactamente lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Pero el cingulado de lo que se encarga es de hacer esos balances. ¿Me merece la pena o no me merece la pena? Y claro, la cosa se complicó tanto entre la amígdala, el accumbens, el hipocampo, más el resto de las áreas que ven, que tocan, que huelen, que sienten, que oyen, que hubo que colocar a un director general. Hubo que colocar a un director general, a un director de orquesta, a un director gerente que tomara todas las decisiones. A ver, tengo dudas, hipocampo, recupérame algunos recuerdos más porque no sé exactamente a qué atenerme. Amígdala, tranquila, tranquila que estoy decidiendo, déjame que me lo estoy pensando. Accumbens, ya sé que tienes muchas ganas de darle un beso a esa chica, pero espérate un poco porque estoy tratando de decidir si merece la pena o no merece la pena. Es decir, el director de orquesta del cerebro, que es el que nos permite hacer una cosa muy importante, que es aguantarnos sin obtener un beneficio inmediato para obtener en el futuro un beneficio mayor. El director de orquesta es el que nos ayuda a decir, no, a ver, no te vayas de cañas con los amigos, quédate a estudiar el examen porque luego vas a tener un verano fantástico. Sin el director de orquesta, el accumbens no me permite quedarme a estudiar. ¿Para qué? Un verano fantástico, pero si mis colegas están tomando cañas ahora mismo, ¿no? Entonces el accumbens no dejaría. Vale, pero no solo somos un cerebro y somos un cuerpo, un organismo que tiene que desplazarse, que tiene que defenderse, que tiene que moverse. Y ahí es donde entra el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo al final es, aparte del sistema motor, aparte del sistema de producción del lenguaje, evidentemente son todos sistemas que están traduciendo la labor y las tareas de procesamiento del sistema nervioso central. Pero yo me voy a centrar en el sistema nervioso autónomo porque es el que responde ante situaciones emocionalmente relevantes. Hemos visto el sistema simpático, responsable de las respuestas de lucha-huida, y hemos visto el sistema parasimpático responsable del reflejo cadavérico. Pero os he hecho un poquito de trampa antes, porque antes he descrito el sistema nervioso autónomo de los mamíferos inferiores. Pero el sistema nervioso autónomo del ser humano tiene una tercera vía, y es una tercera vía que se añadió a lo largo de la evolución natural para favorecer el vínculo con el cerebro que me tenía que moldear, que me tenía que criar. Y esa rama es una rama del sistema parasimpático que no nos deja caer en el comportamiento descontrolado del sistema simpático y tampoco nos deja desconectarnos con el sistema parasimpático y nos mantiene en una actitud de calma, atenta, de quietud, segura, como si estuviéramos haciendo tai chi. Es el sistema que se activa cuando estamos con el ser amado. Estamos activados, pero estamos tranquilos y en paz. Es como si estuviéramos al mismo tiempo en esta rama y en esta rama sin estar del todo en ninguna de las dos. Es una rama del sistema nervioso autónomo que se activa cuando hacemos respiraciones diafragmáticas. Cuando hacemos respiraciones diafragmáticas y nos tomamos el pulso, veremos que al inspirar el corazón se acelera, pero cuando expiramos, el corazón se enlentece. La rama nerviosa que provoca ese efecto es justamente esta. Por eso es tan tranquilizante respirar, porque activa esta rama que sujeta nuestro sistema nervioso autónomo y no le deja ir ni a un lado ni a otro. Y ahí tenéis el cerebro femenino, que no es nada diferente, por lo menos en estas áreas del cerebro masculino. ¿Cómo funcionan todos estos sistemas para regular el funcionamiento corporal? El sistema nervioso regula la tensión arterial, regula el funcionamiento metabólico,
logrando una cosa que se llama homeostasis, que la entenderemos mejor si lo comparamos con un termostato. El sistema nervioso tiene una serie de termostatos que mantienen todos nuestros parámetros, la temperatura corporal, la tensión arterial, dentro de un rango, entre un máximo y un mínimo. Y logra un estado de equilibrio que se llama homeostasis. Cuando, como en los termostatos, cuando ve que nuestra tensión está subiendo demasiado, activa mecanismos que devuelven la tensión a su estado normal. Si baja, se activa el sistema simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca, cambia el calibre de los vasos sanguíneos, se retienen líquidos y aumenta la presión. Si sube, se activa el sistema parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca, hay una vasodilatación y disminuye la presión, de tal manera que nuestra tensión arterial se mantiene en esa homeostasis. Nuestra temperatura corporal, lo mismo. Nuestro balance de líquidos y sales, lo mismo. Todo se mantiene dentro de esa homeostasis. ¿Y por qué es tan importante para el funcionamiento de todas esas áreas y todos esos núcleos lo que sucede durante los primeros años de vida? Pues que nacemos con el sistema nervioso por hacer, es decir, con los termostatos sin programar. Y es a lo largo de nuestra evolución, del neurodesarrollo, cuando la relación con los demás moldea nuestro sistema nervioso y empieza a programar nuestros termostatos. Nuestros termostatos fisiológicos, la tensión arterial, pero también nuestros termostatos emocionales. Porque podemos hablar de una homeostasis relacional, de una homeostasis emocional. Yo estoy muy a gusto con mi mamá, aquí al lado. Cuando mi mamá se aleja, si no se aleja demasiado, no hay ningún problema, pero si se aleja de más, activo un sistema que la trae otra vez a mi lado. Eso es una forma de homeostasis. Pero también es cierto que si mi mamá me abraza y me estruja y no me deja en paz y está todo el día sobándome, también activo mecanismos que tienden a mantenerla a una distancia razonable. Con lo cual la homeostasis no es solamente una cuestión fisiológica, es una cuestión también relacional. Y también ese termostato relacional está sin programar cuando nacemos. Y hay que programarlo. Por eso es tan importante lo que sucede cuando nacemos, porque el sistema nervioso de los demás va a moldear el nuestro programando todos esos termostatos. No hay nada más potente para modificar las redes neurales que lo que nos ocurre en la relación con nuestros semejantes. Nada. Ni la alimentación, ni las vitaminas, ni los juegos, no hay nada que modifique tanto nuestras redes neurales como la relación con nuestros semejantes. Nacemos con un cerebro que si está preparado para algo, es para el contacto social. Nacemos con una preferencia innata por los estímulos con forma de cara. Si paseamos delante de un niño de pocos días un balón con una T pintada, seguirá esa T, aunque todavía casi no puede ver. ¿Por qué? Porque la T le recuerda a la forma de un rostro. Nacemos con una preferencia por los estímulos con forma de cara. Desde las primeras semanas de vida ya empezamos a imitar las expresiones faciales de los demás, para intentar capturar lo que significan sus gestos. Y finalmente, nuestra amígdala, ese núcleo del miedo, reacciona a las caras asustadas más que a cualquier otra cosa terrorífica. ¿Qué hace un niño cuando está con su papá y ve algo que le da miedo? Mira a su papá, para ver si se tiene que asustar o no. Es decir, su amígdala confía más en la expresión del papá que en lo que está ocurriendo a su alrededor. Y está comprobado que el sistema nervioso es enormemente sensible en su desarrollo a la interacción social. El contacto físico entre la madre y el hijo promueve un aumento de la conectividad del córtex prefrontal con el resto de las áreas del cerebro. Incluso desde el punto de vista químico, los receptores de dopamina cambian también a través de la interacción social. Y la relación con la madre cambia las relaciones entre el córtex prefrontal y la amígdala. Es decir, lo que nos dice la neurociencia es que las relaciones son un agente muy potente para modificar la actividad del sistema nervioso. Pero es que si además
con quien interaccionamos es con gente a la que tenemos cariño, con gente a la que conocemos, el efecto es todavía más potente. Nuestro córtex cingulado y nuestra ínsula se activan muchísimo más cuando empatizamos con alguien que es querido, con alguien que es cercano a nosotros. El cingulado, esa central de inteligencia, se activa mucho más cuando quien me rechaza es un familiar, es un ser conocido, es un ser querido. Y el fenómeno del miedo condicionado por aprendizaje social, es decir, mi amígdala se puede condicionar porque a mí me ha ocurrido algo malo, o se puede condicionar porque estoy viendo que a uno de mis congéneres le está ocurriendo algo malo. Por ejemplo, yo puedo coger miedo a montar en moto porque he visto a alguien tener un accidente de moto. Bien, pues si ese accidente de moto lo vive un familiar, una persona con la que empatizamos o alguien jerárquicamente superior, nuestra amígdala se condiciona muchísimo más. Es decir, no solamente nuestro sistema nervioso se modifica mucho por las relaciones sociales, sino que si las relaciones sociales son con alguien querido, con alguien familiar, las modificaciones que experimenta son todavía mayores. Ahí tenéis el sistema nervioso en funcionamiento, el córtex prefrontal, la amígdala, el accumbens, todos los órganos, y como he dicho, vienen sin montar, sin hacer, sin programar. Si miramos al microscopio fragmentos de la corteza cerebral, lo que veremos es que al final del embarazo, esas redes que conforman todas esas conexiones que hacen funcionar al cerebro están sin conectar. Y hace falta que proliferen, que crezcan como si fueran un bosque para que se conecten entre sí. Pero luego necesitan refinarse, necesitan podarse como un jardín para poder tener un funcionamiento verdaderamente eficiente. La proliferación tiene que ver con un programa genético. Si cogemos una neurona y la ponemos en una placa de cultivo, desarrolla prolongaciones, pero la poda tiene que ver con el ambiente. Y uno de los agentes más potentes para podar la red neural, el cableado neural, es las relaciones interpersonales. Claro, esa poda hace que las conexiones entre el córtex prefrontal, la amígdala, el cingulado, etcétera, vayan de más a menos con el tiempo. Al principio están con una gran cantidad de conexiones, pero luego la interacción con nuestros semejantes las van podando y las van refinando. Claro, ¿eso qué significa? Que poco a poco nuestro sistema nervioso va funcionando de una manera mucho más eficiente, pero mucho menos flexible. ¿Cuándo nos cuesta más aprender un idioma? Cuando somos mayores. Cuando somos pequeños, nuestra flexibilidad y nuestra plasticidad es máxima. Y es ahí donde más podemos influir. Cuando nos vamos haciendo mayores, menos. No perdemos nunca del todo esa plasticidad, pero sí es cierto que vamos a menos con ella. Y una característica muy importante que nos ayuda a entender las consecuencias tan negativas del maltrato es que el sistema nervioso se desarrolla por etapas, se desarrolla por fases. De tal manera que el desarrollo de cada capacidad del sistema nervioso abre un periodo en el que podemos hacer muchas modificaciones en esa área o en esa capacidad, pero cuando se produce la poda y se cierra ese periodo, ya no podemos modificarlo tanto. Por tanto, hay periodos críticos y periodos sensibles. Y además, segundo aspecto, la capacidad, las capacidades que se desarrollan después dependen de las que vinieron antes. Nuestro sistema nervioso, como veremos, se desarrolla desde los cimientos hacia el tejado, de tal manera que si no ponemos unos buenos cimientos, todos los pisos que vayamos construyendo luego se van a tambalear. Ahí tenéis una muestra de los periodos sensibles y de los periodos críticos en el desarrollo cerebral. Por ejemplo, la visión. El córtex visual se desarrolla de una manera máximamente plástica hasta los 4 años, pero si hasta los 4 años un niño no ha experimentado una estimulación visual suficiente, puede quedarse ciego. Lo mismo pasa con el oído. Eso sin que le ocurra nada a su oído, sin que le ocurra nada a sus ojos, simplemente privándole, como esos niños que han crecido en esos terribles orfanatos en los que los mantenían a oscuras durante tanto tiempo, ¿no? Pueden perder la capacidad para ver de por vida. Y fijaros una capacidad
que tiene un periodo sensible importante, la regulación emocional. La regulación emocional también tiene un periodo sensible durante esos primeros 4 años, de tal manera que si durante esos primeros 4 años no aprovechamos para conseguir que se desarrollen adecuadamente los dispositivos de la regulación emocional, podemos estar perjudicando la posibilidad de que el niño o la niña regule bien sus emociones durante el resto del tiempo. La plasticidad no se pierde nunca, pero sí que se perjudica. Vamos a examinar el primer año de la vida de un niño y vamos a ver que en ese primer año ocurren un montón de cosas que pueden determinar aspectos como el de la regulación emocional. ¿Con qué nacemos? Nacemos con un sistema básico para poder aferrarnos al sistema nervioso del adulto que nos va a ayudar a desarrollarnos, que nos va a ayudar a desarrollar nuestro propio cerebro. Nacemos con una amígdala, que es la que va a empezar a capturar qué datos se relacionan con el peligro y qué datos se relacionan con el placer, es decir, el olor de mamá, la voz de mamá, el tacto de mamá. La amígdala asociará eso a la presencia de mamá, y el accumbens, que es el que proporciona al niño la capacidad para disfrutar de lo que ocurre, para disfrutar de lo que hace. Inicialmente incluso la amígdala no distingue de manera diferente los estímulos que se asocian a peligro de los estímulos que se asocian al placer. ¿Por qué? Porque al principio no es importante si mi mamá me hace daño o mi mamá me hace caricias. Lo importante es que me tengo que agarrar a mamá como sea, porque soy máximamente dependiente, estoy máximamente indefenso. Por tanto, la amígdala tarda un poco en empezar a distinguir quién me beneficia y quién me perjudica. Y el sistema simpático y el sistema parasimpático para berrear o para desconectarme, si es que nadie me hace ni puñetero caso. Tan pronto como el tacto, muy importante el tacto, porque nacemos con la visión en blanco y negro, vemos en 2 dimensiones, y casi uno de los pocos sentidos que tienen efecto sobre el sistema nervioso al principio es el tacto. El tacto empieza a modular la respuesta al estrés y es muy importante para que el niño no active excesivamente la amígdala ni el sistema simpático. Tan pronto como en el segundo trimestre se empiezan a desarrollar otras áreas y otros órganos. Y uno de los órganos que se desarrolla es el sistema parasimpático del vago ventral, es decir, ese sistema de la quietud segura, que le va a permitir al niño tener una calma atenta, estar atento a lo que ocurre sin excitarse demasiado. Y esa parte del sistema nervioso se desarrolla a través de actividades con la mamá o con el papá que podríamos denominar gimnasia vagal. Necesitaría que me dieran, ahí saldrá una mano probablemente, y necesitaría que me dieran al vídeo. ¿Pueden, por favor? No, ahí ya. Bueno, no importa. Bueno, tampoco, era un vídeo cortito en el que tampoco... Sí. ¿Simpático? Parasimpático. ¿Simpático? Parasimpático. ¿Simpático? Parasimpático. Es decir, esos juegos que llevan al niño desde la excitación a la relajación, sin dejarlo nunca constantemente excitado ni constantemente desconectado, son los que van a fortalecer el sistema parasimpático ventral, el de la quietud segura, el que controla esas reacciones excesivas. ¿Cuántos juegos conocéis de ese tipo, no? Ya. Son todos juegos que tienden a mantener al niño dentro de ese margen que le va a ayudar a desarrollar esa zona del sistema nervioso autónomo tan importante para mantener el control, para mantener la relajación. Y también en el segundo trimestre se va a empezar a desarrollar ya el córtex cingulado, que empieza a hacer los primeros balances. Es cuando los niños comienzan a sentir la ausencia de mamá, empiezan a notar que mamá no está, que mamá se separa de ellos, y empiezan a balancear qué me merece la pena, que esté, que no esté, que esté cerca, que esté lejos.
Y finalmente, al final del primer año, fijaros qué rápido, ya empieza a aparecer el hipocampo y empieza a aparecer el córtex prefrontal, que viene a hacerse cargo de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando viene el córtex prefrontal? Al principio el córtex prefrontal es inmaduro. Al principio viene a ver qué pasa con esta amígdala, a ver qué pasa con este accumbens. Cuando el niño se irrita, se excita, se siente mal, y la amígdala desencadena la actividad del sistema simpático, la mamá llega y lo tranquiliza, y el córtex prefrontal aprovecha esa tranquilización de la amígdala para emitir señales que se hacen cargo de esa amígdala más calmada, de tal manera que el hecho de que la mamá calme el estado del niño es lo que ayuda a ese córtex prefrontal, que al principio no sabe qué hacer, es lo que ayuda a que ese córtex prefrontal se haga cargo de esa amígdala. ¿Vale? Eso en el primer año, todo esto ocurre en el primer año. El primer año, los 2 primeros años de la vida de un niño son cruciales, son fundamentales. Pero luego viene un segundo periodo crucial en el neurodesarrollo, que es la adolescencia. Y durante la adolescencia ya tenemos todo el cerebro que necesitaremos durante nuestra vida adulta, y lo que vamos a hacer durante la adolescencia es desarrollar mucho más la calidad de las conexiones y producir una segunda revolución, una segunda proliferación y una segunda poda. ¿Qué es lo que ocurre en la pubertad y en la adolescencia? Que nuestro cerebro vuelve a una situación muy parecida a la que tenía tras el nacimiento. Porque lo que ocurre durante la pubertad es que la amígdala y el accumbens se ponen a engordar, se ponen a crecer, y el córtex prefrontal frena su desarrollo, de tal manera que volvemos otra vez a una situación muy parecida a la que teníamos en el nacimiento, lo cual hace que durante la adolescencia los chicos y las chicas vuelvan a necesitar el sistema nervioso de los adultos para poder salir de ahí, es decir, para poder retomar otra vez el neurodesarrollo y para volver otra vez a desarrollar un cerebro suficientemente maduro, un cerebro adulto. Ahí tenéis los principales cambios que suceden en la adolescencia. Fijaros, la amígdala es más grande y más activa en la adolescencia, otra vez, como al nacimiento, que prácticamente no había córtex prefrontal que la controlara, pero es que además, lo mismo que al nacimiento, se vuelve relativamente insensible, le da más o menos igual ganar que perder, le da más o menos igual lo que le daña y lo que le beneficia, lo cual nos hace entender el comportamiento de muchos adolescentes que se meten en líos constantemente, a pesar de que todos los datos indican que se van a meter en un lío, ¿no? Y es porque su amígdala es relativamente insensible. ¿Qué pasa con el accumbens en la adolescencia? Que aumenta mucho su sensibilidad y su actividad. Pero es que fijaros, cuando los amigos están presentes, se pone todavía más activo, es decir, las ganas de disfrutar cuando están mis colegas son muchísimo mayores. Me vuelvo mucho más difícil de controlar como accumbens, y lo que quiero es disfrutar inmediatamente. ¿Qué pasa con el córtex cingulado? En la adolescencia si ya es sensible al rechazo social, en la adolescencia es hipersensible al rechazo social, se vuelve mucho más sensible. De ahí las enormes consecuencias, trágicas consecuencias muchas veces que tienen los episodios de bullying y de acoso durante la adolescencia, durante el inicio de la adolescencia. ¿Y qué pasa con el córtex prefrontal? Enlentece su desarrollo. Fijaros, hay estudios que indican que el sexo de riesgo se correlaciona con esa hipoactividad, con esa falta de actividad del córtex prefrontal. No usar condón, promiscuidad sexual. Y además, si encima de que mi accumbens se activa muchísimo cuando mis colegas están presentes, mi córtex prefrontal funciona todavía peor, pues entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Cuando están mis colegas, mi accumbens está incontenible, está on fire, pero es que mi córtex prefrontal está todavía más en la luna de Valencia, está todavía peor, ¿no? Con lo cual, el cerebro del adolescente es un cerebro que necesita, ¿qué? Los recursos de un cerebro adulto que a través de la interacción y de la relación social le proporcionen los elementos que le ayuden
a salir de esa situación y desarrollar una conformación más saludable, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta todo esto, la relación de apego, es decir, la relación entre esos dos cerebros, la relación entre la persona que cuida y la cría cuidada, es la relación que produce el moldeado del funcionamiento neurobiológico y fisiológico del niño y de la niña. No solamente es una cuestión de amor, no solamente es una cuestión de cuidados, es una cuestión de ir programando los termostatos que ayuden a ese niño o esa niña a tener una buena regulación emocional y un buen crecimiento. ¿Qué consecuencias tiene el maltrato para todo ese proceso? Pues ahí tenéis una gráfica que desgraciadamente no se ve bien, bueno, ahí se ve un poquito mejor, en la que veis lo que nos dicen los estudios acerca de las consecuencias del maltrato en la infancia. El maltrato en la infancia produce problemas psiquiátricos, problemas psíquicos, pero también produce muchos problemas físicos. Por ejemplo, ahí tenéis problemas de conducta relacionados con el maltrato infantil. Los estudios nos dicen que las personas adultas que han sufrido maltrato están predispuestas a sufrir alcoholismo, a usar drogas, pero también a utilizar menos el cinturón de seguridad, a utilizar menos el casco cuando van en moto, a cumplir menos con las recomendaciones de tratamiento cuando van al médico. La historia, no se ve desgraciadamente, perdonadme, pero la historia reproductiva y sexual de las mujeres que han sufrido maltrato en la infancia está cargada de complicaciones. Ahí veis embarazo adolescente, más frecuencia de abortos, más frecuencia de infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica, depresión posparto, etcétera. Si una persona que ha sufrido maltrato en la infancia se ve sometido a cirugía, tiene muchísimas más complicaciones, y también hay complicaciones pulmonares. Es decir, el maltrato produce o está implicado en el origen de muchísimas enfermedades que están entre las principales causas de morbimortalidad mundial. Y aunque no sea una enfermedad que está catalogada como causa de morbimortalidad, está muy claro que el maltrato en la infancia, en cualquiera de sus formas, predispone, sobre todo en mujeres, a la obesidad. Y la obesidad es un predisponente de gran cantidad de enfermedades físicas. Es decir, podríamos decir que el maltrato es el origen de gran parte de las dolencias, de las enfermedades, de los trastornos, tanto físicos como psíquicos, que afectan al adulto. ¿Por qué? Porque afectan a un sistema nervioso en desarrollo y como ese sistema nervioso se desarrolla para hacerse cargo de los parámetros fisiológicos del cuerpo, es decir, para hacerse cargo de esos termostatos que controlan la temperatura corporal, la tensión arterial, estropear ese sistema va a equivaler a estropear la salud del chico o de la chica para el resto de su vida. Ahí tenéis las consecuencias del maltrato para el neurodesarrollo. La amígdala se vuelve incontenible, el accumbens está predispuesto a la adicción porque es insaciable, el hipotálamo reacciona de una manera desmedida ante el estrés, el córtex cingulado no es capaz de hacer ningún balance, no es una central de inteligencia, funciona más como un policía corrupto, el córtex prefrontal no funciona y para colmo muchas veces tampoco hay posibilidad de recurrir a esa rama del vago ventral que podría ayudar a mantener la calma o que podría ayudar a tranquilizar, ¿no? El maltrato en la infancia aumenta, por tanto, la sobrecarga de todos los sistemas orgánicos, del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino, del sistema inmune, provoca muchas alteraciones del sistema inmune que van a predisponer a enfermedades autoinmunes, que van a predisponer a enfermedades inflamatorias. Me habría gustado que se hubiera hecho un estudio. No se hizo o no tengo referencias de que se haya hecho, pero me habría gustado que se hubiera hecho un estudio sobre pacientes de COVID, cuáles de ellos experimentaban más complicaciones y cuáles de ellos habían sufrido maltrato en la infancia. Porque es posible que entre los pacientes que acababan falleciendo porque sufrían la famosa tormenta de citoquinas, que no sé si habréis oído hablar de ella, esa reacción excesiva del sistema inmune que era la que al final acababa produciendo la mayor parte de las muertes de COVID, me habría gustado saber qué porcentaje de esas personas habían sufrido maltrato en la infancia, porque efectivamente, probablemente muchas de ellas tenían un sistema inmune desregulado como consecuencia
de que durante su desarrollo, durante el desarrollo de su sistema nervioso, no habían sido cuidados de una manera adecuada. Pero hay motivos para la esperanza, como os dije al principio. Como os dije al principio, las relaciones interpersonales son potentes para dañar, pero también son muy potentes para curar, son muy potentes para reparar. Y tenemos evidencias de que el sistema nervioso dañado por el maltrato se corrige a través de las relaciones interpersonales, sin medicamentos, sin necesidad de que haya ningún tratamiento farmacológico, ¿no? Los cambios neuroendocrinos, es decir, cambios en el sistema endocrino, cambios en el cortisol, en la respuesta hormonal al estrés de los niños que habían sufrido maltrato, si se les proporciona un entorno de buenos tratos, acaban revirtiendo, acaban corrigiéndose. Hay una relación entre la mejoría de la talla y unos buenos cuidados posadopción. Hay muchos niños que han sufrido situaciones de negligencia y abandono durante los primeros años de vida, porque han vivido en orfanatos, han vivido en lugares en los que han sufrido una gran negligencia, y esos niños suelen tener, como consecuencia del efecto de esa negligencia sobre el sistema nervioso y como consecuencia sobre los efectos de ese sistema nervioso sobre el sistema endocrino, suelen tener una talla baja. Bien, pues pueden corregir esa talla a través de unos cuidados post-adopción adecuados. Y durante la adolescencia se ha visto que se produce una reactivación del neurodesarrollo, una recapitulación del neurodesarrollo, y la pubertad ofrece una posibilidad de recalibrar los sistemas de respuesta al estrés. Pero cuidado, hace falta hacerlo pronto, hay que actuar lo antes posible. La plasticidad de nuestro sistema nervioso va de más a menos. Hay periodos críticos, hay periodos sensibles y nos podemos quedar sin tiempo. Cuanto antes saquemos a un niño o una niña de un lugar en el que le están haciendo daño, en el que está sufriendo maltrato, más posibilidades tendremos de reparar. Porque fijaros, hay estudios que indican que si salen de los centros en los que sufrían negligencia antes de cumplir los 2 años, tienen mejor pronóstico que si salen después. Un análisis muy potente, con una evidencia científica muy fuerte, señala que los niños adoptados antes de cumplir 1 año tienen mejor evolución, fijaros, 1 año de vida. Y finalmente, otro estudio con una gran potencia como evidencia científica indica que los niños que han pasado sus 6 primeros meses de vida en un lugar en el que estaban sufriendo maltrato tienen peor evolución y peor pronóstico. 6 primeros meses. Claro, es muy frecuente que los servicios sociales no lleguen a proteger a los niños hasta pasados 2 o 3 años, porque el primer año de vida los niños los pasan en su casa, en un entorno íntimo, privado, en el que normalmente no hay posibilidad de que un maestro, muchas veces ni un pediatra, den la voz de alarma. Pero la naturaleza nos da una segunda oportunidad. La adolescencia, aunque os parezca lo contrario, es una bendición. La aborrescencia es una bendición, porque es una recapitulación del neurodesarrollo, es una vuelta a empezar. Durante la pubertad y el inicio de la adolescencia, nuestro cerebro vuelve atrás, vuelve a proliferar, vuelve a remodelarse, vuelve a ser muy receptivo a las relaciones interpersonales. Por tanto, aunque no hayamos podido proteger a un niño o a una niña durante esos 2 primeros años o 3 primeros años, que deberíamos, aunque no lo hayamos podido proteger durante esos 2 primeros años, tenemos la adolescencia como una segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Y quiero poner aquí el que a mi juicio es el mejor modelo de valoración, abordaje y tratamiento del daño causado por el maltrato en los niños y niñas, que es el modelo de la traumaterapia sistémica de Baruy D'Artagnan, en el que me formé, en el que nos formamos Esther y yo, y que seguimos utilizando en nuestra práctica. Yo utilizo en mi práctica clínica y Esther utiliza en su práctica como directora de los servicios de infancia. Para mí es el mejor modelo, porque es un modelo integrador, es un modelo basado en la neurociencia y es un modelo que tiene como eje cardinal la promoción de una base segura, de un vínculo seguro, a través de la relación con el terapeuta o a través también del reclutamiento de las otras personas que puedan servir para contribuir a ese moldeado de las redes neurales en los niños y las niñas. Conclusiones. Primero, el sistema nervioso nace evolutivamente para servir al cuerpo. Todo lo que le ocurra al cuerpo va a influir en el sistema nervioso y todo lo que le ocurra al sistema nervioso va a influir en el cuerpo.
que cuando nacemos nuestros termostatos están por programar y es la relación interpersonal la que va a contribuir a que ese sistema nervioso se desarrolle y vaya programando esos termostatos que van a garantizar la salud física y psíquica del adulto. Porque cuando llegamos a los 25 años de edad, nuestro cerebro deja de tener la plasticidad que tenía al principio. Por tanto, de lo que haya ocurrido a lo largo de todos esos años va a depender que finalmente tengamos una vida adulta más o menos sana. Que las relaciones interpersonales con las personas que nos cuidan y que nos protegen, las relaciones de apego, intervienen decisivamente. Nacemos con un sistema nervioso ávido de relación, ávido de interacción, y no hay nada más potente para el moldeado de las redes neurales que las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones interpersonales con seres familiares, con seres queridos, con seres cercanos. Y que cuando los niños sufren circunstancias adversas durante esos primeros años, van a experimentar alteraciones en esos termostatos que van a conducir a desviaciones perjudiciales para su salud física y para su salud psíquica. Y finalmente, para prevenirlo y evitarlo, es necesario sacar a los niños y niñas de los lugares en los que están sufriendo daño lo antes posible y aprovechar la adolescencia al máximo como una segunda oportunidad para la recuperación. Los adolescentes y las adolescentes no son personas que ya no tienen remedio, no son personas que necesitan alejarse de nosotros, no, al revés. Son personas que nos necesitan, nos vuelven a necesitar como cuando eran niños, aunque de diferente manera. Porque el tipo de apego que tenemos que tener con los adolescentes y las adolescentes no es el mismo que deberíamos tener con los niños. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y ahora, pues bueno, estoy abierto al coloquio y a cualquier intervención que queráis hacer. Gracias. Bueno, ahora tocan las preguntas. Yo quería explicar que Rafa era un gran fan de Spider-Man, pero he pensado que le estropearía la sorpresa porque lo esperaba para el final. Me has cambiado las fotos. Bueno, primero si alguien tiene preguntas, me parece que unas cuantas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, una sí. Pues si nos pueden pasar el micrófono. Aquí delante. Allí. Así es. Buenas tardes, gracias por la formación, muy interesante. Tenía una duda acerca de la cuestión del hipocampo a la hora de buscar esos recuerdos, si tiene alguna forma de evitar que encuentre ciertos recuerdos. Era entonces un poquito cómo afectan esos recuerdos a la hora de qué tapas, qué no tapas y finalmente sin querer los encuentras. No sé si me explico un poquito. Sí. Un poco la playa. Efectivamente. Ninguna de las áreas ni de las zonas del cerebro es perfecta, por lo cual, bueno, pues está expuesta a fallos. Rescatar los recuerdos no depende exclusivamente del hipocampo, necesita tanto para la evocación como para la consolidación de la colaboración del córtex prefrontal. Y el córtex prefrontal está muy influido por los estados emocionales. Los estados emocionales son una de las cosas que más influyen en esa actividad, tanto de la consolidación del recuerdo como de la evocación del recuerdo. No es extraño que las personas que experimentan trauma sufran una activación emocional tan intensa que perjudica la capacidad o las posibilidades de que el hipocampo codifique bien o guarde bien la memoria. Serían como que se elaboran páginas a las que el hipocampo no puede acceder, porque han sido páginas que han sido afectadas por las emociones. Iba a poner una diapositiva, pero aunque no me he detenido demasiado en ella, en el cerebro dañado por el maltrato, el hipocampo se deteriora mucho y pierde mucho su capacidad para codificar de una manera eficiente los recuerdos. Yo ahí ponía la foto de la biblioteca de un... Ah, sí. Para que se proyecte, sí. Pues muchas gracias.
Claro, en el cerebro dañado por el maltrato, el hipocampo deja de ser Google, se convierte en la biblioteca de un monasterio. O sea, es como una gran biblioteca en la que hay un montón de datos, pero están desordenados, libros sin páginas, no se sabe a dónde hay que acudir para recuperar determinados datos, a veces uno encuentra cosas que no buscaba, a veces uno busca, por mucho que busque, no encuentra lo que debería, lo que estaba buscando. Es decir, el trauma, y por ese tipo de alteraciones emocionales tan intensas, acaba produciendo daño en el hipocampo. Uno de los responsables es el cortisol. El cortisol, la hormona de respuesta al estrés, en dosis moderadas o en niveles moderados, es muy nutritiva para el cerebro. Pero cuando permanece demasiado tiempo en niveles demasiado elevados, es venenosa. Daña sobre todo las células del hipocampo, porque las neuronas del hipocampo tienen muchísimos receptores de cortisol. De tal manera que cuando se eleva el cortisol, una de las áreas en las que más actúan es en el hipocampo. Si está excesivamente elevado durante demasiado tiempo, es venenoso para esas neuronas, con lo cual perjudica el desarrollo del hipocampo. Muchos niños y niñas que han sufrido maltrato tienen grandes dificultades de aprendizaje, graves dificultades escolares, no consiguen aprender, su memoria a largo plazo no funciona, no saben situar los acontecimientos, no saben qué ocurrió ayer, ni si han comido, ni si hoy es lunes o martes, ni si quien les dijo esto fue esta persona o esta otra, y la responsabilidad tiene que ver con esto. Son daños orgánicos, o sea, el maltrato produce daño cerebral, no es una cuestión social, no es una cuestión comportamental. O sea, el maltrato es una causa de enfermedad cerebral, de enfermedad del sistema nervioso, de enfermedad del neurodesarrollo, comparable a otras enfermedades como el autismo, por ejemplo, o como el TDAH. Es decir, el maltrato daña el cerebro y daña, como consecuencia de eso, también la salud física. Se refería a la memoria implícita cuando preguntaba por los recuerdos. La memoria, lo que pasa es que el hipocampo se ocupa de la memoria. La memoria implícita es de lo que hablábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de la capacidad de codificación de la amígdala. La amígdala asocia datos y emociones sin que nos demos cuenta. El hipocampo es diferente, porque el hipocampo requiere y conlleva una participación mayor de la conciencia, de la intención, de la motivación. Sin embargo, la amígdala lo hace espontáneamente y sin que nos enteremos. Es decir, yo puedo coger miedo a algo sin enterarme de que lo estoy cogiendo, porque mi amígdala hace esas asociaciones automáticamente. Eso es lo que quiere decir implícito. Implícito quiere decir que ocurre sin que yo pueda hacer nada por evitarlo, ¿no? Por eso es por lo que una persona puede desarrollar una fobia, aunque no haya tenido ganas de desarrollarla, ¿no? Es sencillamente, ha vivido una situación de terror asociada a una serie de estímulos y desde ese momento esos estímulos van asociados al terror independientemente de que a la persona le parezca bien o mal. Es su amígdala la que se encarga de eso. De que, por ejemplo, a veces un olor o un ruido nos hace activar el simpático o el parasimpático dorsal, ¿no? Sin duda. El olor, además, casi todos los sentidos pasan por una estación de relevo, que es el tálamo. El tálamo, que viene de eso, etimológicamente es cama, porque está por debajo del sistema nervioso, es como una central de repetición a la que van todos los estímulos sensoriales y el tálamo lo que hace es repartirlos, los filtra y los reparte. Pero el olfato se salta el tálamo, o sea, el olfato va directamente a la amígdala y al hipocampo. Y esa es la razón por la que el olfato es tan potente como origen de emociones. El episodio de Proust, famoso episodio de Proust de la Magdalena, ¿no? Que huele la Magdalena y ¡pum!, inmediatamente su hipocampo se va al momento en el que su abuela hacía esas magdalenas. El olfato es potentísimo en ese sentido. Lo que pasa es que los seres humanos tampoco tenemos muy desarrollado el olfato. Sí que lo tenemos desarrollado, pero no lo tenemos tanto como los perros. ¿Más preguntas? ¿Alguien? Bueno, yo tengo un par y luego la pregunta... Bueno,
Yo tengo un par, y es que cuando has hablado del sistema endocrino, has estado hablando, por ejemplo, de la hormona del crecimiento, ¿no? Y de la hipersexualización también. Todo esto podría venir, o sea, cuando tenemos niños que no crecen, que están hipersexualizados a edades muy tempranas, que no se entiende por qué, y que a veces los profesionales piensan, ha sido abusado sexualmente, ¿no? Porque está muy hipersexualizado. Entonces, todo esto podría venir por un fallo en el termostato, ¿no? Sí, en la regulación de las secreciones hormonales. Las hormonas influyen en la respuesta de todos los tejidos, en la respuesta de todas las células, en distintos sistemas. Por ejemplo, las hormonas tiroideas. La hormona tiroidea es un acelerador general del metabolismo. Cuando hay mucha hormona tiroidea en el cuerpo, las células aceleran su actividad. Por eso es por lo que el hipertiroidismo produce inquietud, adelgazamiento, pérdida de peso, aumento de la temperatura corporal. El hipotiroidismo, lo contrario, cuando la hormona tiroidea baja, se enlentece el metabolismo. La hormona de crecimiento hace que todas las células proliferen, se dividan, por eso se relaciona con el aumento de la talla. Y las hormonas sexuales, pues se relacionan con la libido, con el deseo, con la actividad sexual. Ahí mencionaba que una de las consecuencias que se han asociado al maltrato es la infertilidad. El síndrome premenstrual, o sea, todas esas complicaciones del ciclo reproductivo femenino y de la fertilidad en la mujer que ha sufrido maltrato tienen que ver probablemente con las alteraciones que produce en su sistema endocrino ese daño cerebral. Claro, en el caso de los niños y niñas que han sufrido abuso sexual hay otros componentes que afectan, por ejemplo, al accumbens. Este accumbens puede ser consecuencia del abuso sexual. Cuando tú estimulas el accumbens excesivamente a una edad demasiado temprana, porque claro, la respuesta al placer es tan automática como el condicionamiento de la amígdala. O sea, no es algo que yo pueda decidir. Es decir, una chica, una niña o una joven que está experimentando una estimulación sexual, aunque sea una estimulación abusiva, va a generar una serie de activaciones relacionadas con los circuitos del placer. Y se ha descubierto que las personas que han sufrido abuso sexual experimentan alteraciones en los circuitos del placer que hacen que estén hiperactivos, con lo cual están predispuestos a hipersexualización, o están predispuestos a las adicciones, o están predispuestas a la promiscuidad sexual, o al revés. Hay ocasiones en las que esa activación precoz produce una poda excesiva o un desarrollo demasiado escaso de las áreas correspondientes al placer, con lo cual hay problemas de frigidez, de falta de deseo sexual, de dificultades para disfrutar. Entonces, claro, cuando tú estimulas esos núcleos sin que exista un córtex prefrontal capaz de modular, capaz de regular esas activaciones, los estás dañando a futuro, los estás dañando de por vida. Porque, claro, cuando el córtex prefrontal está, puedes reaccionar de otra manera. Una mujer adulta que experimenta una agresión sexual tiene, en el mejor de los casos, un dispositivo cerebral que le puede ayudar a regular, a modular, con ayuda de recuerdos correctores de su hipocampo, es decir, puede arreglárselas de alguna otra forma. Claro, ¿quién sufre más cuando es adulta y sufre una agresión sexual? La mujer que cuando era niña sufrió una agresión sexual o sufrió cualquier otra forma de maltrato, porque no tiene probablemente un dispositivo cerebral que le ayude a regular, a reparar, a reorganizar el funcionamiento. Es que además los niños y niñas que han sufrido maltrato en la infancia, debido a este tipo de funcionamiento inestable, desregulado, están predispuestos a meterse todavía más en líos, a tener todavía más problemas, ¿no? Con lo cual se generan círculos viciosos muy desgraciados, ¿no? Si no conseguimos reparar, si no conseguimos proteger, si no conseguimos evitar que evolucionen con ese daño. Entonces, estamos hablando cuando hablamos de malos tratos, estamos hablando de ausencia de buen trato. No estamos hablando simplemente de que a un niño le han pegado o que a un niño han sido, en cierta manera, negligentes los padres, ¿no? O ha habido un abuso sexual, sino que estamos hablando de maltrato como ausencia de buen trato. Entonces, muchas veces, cuando estos niños o niñas se detecta porque hay un aviso de un profesor
un médico, de quien sea, de que tiene que haber una medida de protección porque está en una situación de malos tratos, nos encontramos con niños, ¿no? Con este mapa. No todos estos problemas, pero todos estos problemas se pueden presentar. Y en el peor de los casos se presentan todos, en mayor o menor grado. O sea, no todos los niños tienen todas estas dificultades, pero algunos sí, y la mayor parte, por lo menos, tienen alguna de estas dificultades. ¿Y una cuestión temporal para revertir esta dinámica? Es decir, hasta los 25 años... Cada vez nos quedamos con menos tiempo. O sea, yo diría que si queremos buscar un periodo en el que tengamos que poner toda la carne en el asador, hasta los 18 años, 19. Lo cual no quiere decir que de los 19 a los 25 no haya también grandes posibilidades de cambio, pero la pubertad y el inicio de la adolescencia son cruciales. Muchísimas gracias, fue muy interesante. Estaba pensando sobre la conectividad, porque normalmente hay una eliminación de sinapsis después de los 2 años, y estaba pensando si hay datos sobre diferencias después del maltrato en la conectividad. ¿En la conectividad? Sí, efectivamente. Hay... Menos conectividad del prefrontal córtex. Sí, en realidad todas estas alteraciones funcionales tienen que ver en el fondo con eso. Es decir, la dificultad que tiene el córtex prefrontal para hacerse cargo del funcionamiento del resto de los núcleos y del resto de las áreas tiene que ver con que ese córtex prefrontal tiene mucha menos densidad de conexiones y, a su vez, sus conexiones con el resto de los núcleos a los que debería controlar o a los que debería organizar también son mucho menores. Yo quería hacer, primero agradecerte la conferencia, que ha sido muy clarificadora, muy fácil de entender y muy ilustrativa, ¿no?, de las consecuencias que tiene cualquier tipo de maltrato en la infancia. Y bueno, yo trabajo en Ciutat Bella, en un centro de estimulación precoz, y pensaba, bueno, claro, ¿no? O sea, tenemos muy claro, y hay evidencias científicas de ¿qué repercusión tiene todo esto? Pero luego nos encontramos, es una reflexión, no es tanto una pregunta, nos encontramos con una población en una situación de vulnerabilidad muy extrema, situaciones cada vez más complejas a nivel de las familias y, ostras, es que es muy difícil que podamos hacer muchas cosas para prevenir todo esto. Hacemos todo lo que podemos, pero es que cada vez es como más complejo y más evidente decir, ostras, qué poco podemos hacer, porque estos niños no salen de las familias. Es que eso es como una utopía, salen los que son situaciones súper gravísimas, pero los que viven situaciones de negligencia han de ser muy, muy grave para que salgan, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé qué vamos a hacer, ¿no?, con todo esto, que sí, que la esperanza todos la tenemos, pero que, bueno, que cada día nos es más complicado poder intervenir en estos núcleos, que cada vez hay más y que no tenemos muchísimos recursos. Y nada, es como reflexión de decir, bueno, pues a ver si llega esto más allá a nivel político y se hace pues algún tipo de inversión más importante, porque si no... Los datos científicos, tienes toda la razón, los datos científicos nos tendrían que servir como la brújula que nos señala el norte. O sea, lo que no puede ser, tú te puedes perder, ¿no? Te puedes perder, puedes pensar que te has equivocado de camino o que no estás yendo por donde deberías. Cuando sacas la brújula te dice dónde está el norte. Claro, lo que no puede ser es que tú creas que o te quieras contar a ti misma que vas bien, independientemente de lo que diga la brújula. Simplemente porque tú crees que ese es el camino, ¿no? Saca la brújula. Ah, ¿que no quieres ir al norte? Sí, quiero ir al norte. Pues mira, el norte es por allí. No, pero yo voy a ir por aquí a la de... No. O sea, tienes que ir mejorando cada vez más tus recursos y tus posibilidades de intervención para ir hacia ese norte, que es la detección precoz, que es preservar a los niños y a las niñas lo antes posible del maltrato que están sufriendo o intervenir de la manera más intensiva posible con intervenciones reparadoras, ¿no?, y protectoras. O sea,
a ver, tenemos lo que tenemos, ¿no? Y como dice Jorge, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero esto nos debe dejar inquietos, es decir, esto nos debe dar idea de que quedan cosas por hacer, o sea, lo que no puede ser es que, pues nos sintamos relativamente conformes o pensemos que lo que se hace es lo que se debe hacer. No, o sea, porque lo que nos dicen estos datos es que no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. ¿No podemos? Bueno, pues bien, tendremos que seguir luchando porque se pueda, ¿no? Estaba escuchando y ponemos toda la intensidad, tal vez, en la detección, ¿no? Que sí que es verdad que, bueno, pienso que en pediatría creo que perdemos una oportunidad porque verdaderamente creo que es un espacio donde se ve muchísimo a los bebés, en primera infancia, y algo no va bien. Y verdaderamente se focaliza mucho, ¿no? en detectar, pero después en todas las consecuencias es que ni se miran. Tú ves los protocolos, ¿no? Y se pone mucha intensidad en detectar, que muchas veces no llega, pero después en las consecuencias, poca cosa, ¿sí? Y bueno, veo que la línea no va mucho por ahí. Ahora mismo se detecta un nene en situación de riesgo y las intervenciones pediátricas no difieren mucho de un NSA, ¿no? Pienso, por ejemplo, se escapan muchas cosas, no se valora cómo está su situación social, su contexto, y todo esto es donde es importante intervenir, no tanto en el niño, sino en todo ese entorno donde tienen que salir factores de protección. Socialmente, y cuando conectas con la adolescencia, claro, tenemos un reto, porque las relaciones sociales de los adolescentes han cambiado mucho. Y bueno, venimos ahora mismo están muy relacionados con las nuevas tecnologías, la presencia cada vez es menos, y ahí tenemos una dificultad, porque verdaderamente tienes toda la razón, un adolescente en un entorno saludable se pueden generar, él mismo genera unas capacidades, ¿no? Claro, todo esto en un entorno donde las relaciones muchas veces es por internet, no hay contacto con figuras referentes, es todo un reto, ¿eh? Y es un reto que se debería afrontar. Muchas veces con los adolescentes se tiene la sensación de que lo que tienen que hacer es pasar esa etapa cuanto antes, tenemos que aceptar o asumir que van a ocurrir que van a tener muchos comportamientos de riesgo, y ya está. Y bueno, y a ver cuándo llega el momento en el que maduren, a ver cuándo llega, pero no se tiene la idea de que tengan tanta necesidad de nosotros o tanta necesidad de esos sistemas nerviosos más o menos maduros que les pueden ayudar a desarrollarse y que les pueden ayudar a crecer. Y de verdad vuelven a necesitar. O sea, el sistema nervioso vuelve a una situación en la que necesita recursos externos para poder evolucionar, aplicados, proporcionados de la misma manera, porque la relación no puede ser igual, pero bueno, ahí hay que estar con esa presencia, con esa constancia, con esa congruencia. Bueno, escuchar al doctor Rafael Benito es un placer, por relación que tenemos, pero lo que me parece importantísimo, lo que se ha ido destacando al final, ¿no?, es que vivimos en un periodo histórico, no digo que sea el peor de todos los periodos históricos, porque como no nos tocó vivir en la Edad Media, no sabemos cómo eran las condiciones de vida para la infancia y para la familia en ese periodo. Nos tocó vivir la posmodernidad, nos tocó vivir el periodo, digamos, de lo que predomina la cultura de mercado, la ideología del mercado, el sistema neoliberal, ¿no es cierto?, donde todo se compra, todo se vende, ¿no es cierto?, donde el problema del poder es un problema, digamos, fundamental, ¿no? ¿Bien? Y la infancia paga ese precio, ¿no? Pero al mismo tiempo vivimos un periodo donde la ciencia ha hecho una explosión revolucionaria, digamos, la neurociencia, o la ciencia en general, pero la neurociencia, digamos. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento como el que tenemos ahora.
y además, digamos, gente como tú que al mismo tiempo transforma ese conocimiento en una información que es operativa, o sea, que es útil para los profesionales de terreno, pero que les complica la vida, por supuesto, que es terriblemente complicado, ¿no? Tener la certeza absoluta, y que no es una creencia, es conocimiento científico, tener la certeza absoluta que uno de los factores traumatogénicos más dañinos es el maltrato infantil, ¿no? Y mientras más precoz sea ese maltrato infantil, más posibilidades tenemos de que el daño sea irreversible. Y por lo tanto, digamos, aquí tendrían que estar escuchando los responsables de los sistemas de salud, por ejemplo, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Si quisieran ellos disminuir el gasto en salud, ¿no es cierto?, tendrían que asociarse, ¿no?, con todo lo que es el trabajo para justamente una prevención del maltrato infantil, que parte por la detección precoz y que parte, digamos, por el ayuda o el apoyo a los progenitores, Entonces, me parece que es fundamental. Pero claro, uno es optimista, porque tenemos todos esos conocimientos. Uno está empoderado, ahora ya no se trata de decir, ¿ah? A mí no vienen con historias, ¿ah? Tenemos muchos argumentos hoy día para poder contrarrestar lo que llamamos, digamos, la estupidocracia, ¿ah? La estupidocracia, digamos, es cuando personas que no tienen idea, ¿no es cierto?, dan lecciones de cómo tienen que diseñarse los programas, digamos, ¿no? Cómo tienen que, digamos, estructurarse los recursos para atender a la infancia maltratada, ¿no es cierto? Afortunadamente aquí aprovecho yo también para enviar mis flores a nuestra directora aquí presente, que, ¿no?, los que llevamos muchos años aquí en Cataluña sabemos que lo que ha costado llegar a tener una directora que por lo menos sepa de infancia, sepa de trauma y sepa de maltrato. Porque yo los he conocido, desde que llegué aquí el año 2000, los he conocido a todos y a todas, ¿no es cierto? Y por primera vez puedo tener una conversación, ¿no es cierto?, de científico a científico, digamos, a pesar, digamos, de nuestra diferencia, de nuestra especialidad. Ahora, lo que yo quiero insistir es que, si bien es cierto, toda la información que tú nos entregas de una forma tan didáctica, es muy útil, por supuesto, que nos plantea desafíos en el terreno, que nos plantea, por ejemplo, que los CEDIAP tendrían que transformarse. Los CEDIAP tendrían que sufrir un cambio estructural, el CEDIAP hoy día, ¿no? Porque el CEDIAP atiende, ¿no es cierto?, estoy seguro, ¿no?, que el 90% de los niños que son atendidos en el CEDIAP corresponden a niños que tienen un cerebro organizado por trauma, ¿ah?, a diferentes niveles. Por lo tanto, los CEDIAP podrían transformarse en estructuras terapéuticas, reparadoras, digamos, para esos niños, digamos, ¿no? Eso es el cambio estructural, el cambio de las pequeñas moléculas, de los servicios, ¿no? Pero también hay un tema que me preocupa mucho, que nos preocupa mucho, que necesitamos un movimiento social de defensa real, ¿no?, que luche por el buen trato infantil, ¿no? Es una lucha estructural. Es que el mundo político no se va a mover, porque los que les dan el poder, los votantes, son los adultos, ¿ah? Y mientras no existan votantes que estructuren el movimiento social, yo pienso, por ejemplo, en el movimiento feminista, que ha logrado avances fundamentales desde el momento en que se hizo un movimiento, ¿no es cierto? Se necesita un movimiento. Yo me imagino incluso un movimiento de defensa de los derechos de los bebés, ¿no es cierto?, de los derechos de los bebés, ¿no? Y entonces yo me parece que ese es un cambio social, un cambio estructural fundamental, y que no es, digamos,
demagógico, que no es ideológico, sino que tiene una base científica. Hoy día no estamos hablando de yo creo que, como tú dices muy bien, yo creo que no. Estamos hablando, la amígdala es la amígdala, ¿ah? El núcleo accumbens es el núcleo accumbens, ¿no es cierto? Y el hipocampo es el hipocampo. Y la muerte cerebral, o sea, la muerte neuronal es muerte neuronal. Y lo que ya antes llamábamos, y con eso me callo, lo que antes llamábamos, ¿no es cierto? Lo que llamábamos la minusvalía psíquica, ¿no es cierto? El señor o la señora que es un poquito cortita, decíamos, ¿estamos hablando de qué? Estábamos hablando del impacto de la negligencia afectiva y la falta de estimulación en el cerebro. Estamos hablando de que el contexto interpersonal no fue capaz de estimular ese cerebro y que mató neuronas, que atrofió tejido neuronal. Estamos hablando de personas que hicimos minusvalía, ¿no? Que el sistema social hizo minusvalía. Y esos son cambios epistemológicos importantísimos. Lo que tenemos que mantener es la esperanza de que por lo menos tenemos ahora ese sustrato. ¿Ah? Lo que estamos en esto hace muchos años, hace 25 o 30 años no teníamos esta argumentación, no teníamos este conocimiento. ¿Ah? No, así que te agradezco mucho. Totalmente de acuerdo, Jorge, muchas gracias. Mi maestro Jorge Baluri. Bueno, a él le debo estar en este mundo, ¿no? Sí, eso es. Pero efectivamente, bueno, no tengo nada que añadir a lo que dices porque estoy de acuerdo con todo, realmente. Y el cambio de ese paradigma, ¿no? De que lo que ocurre en la infancia es el origen de muchos de los problemas que aquejan a la sociedad de los adultos, ¿no? Y la necesidad de que ya que los niños no votan, exista una mayor sensibilidad por parte de los adultos a proteger ese mundo infantil e intentar también seleccionar, ¿por qué no?, con nuestras opciones políticas, pues aquellas que puedan promover más o mejor, ¿no?, ese tipo de sistemas de protección, de cuidado, de reparación. A mí eso me parece fundamental para que progresivamente vayamos teniendo una sociedad de adultos cada vez más sana desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista también médico. Pero por contra, Rafa, date cuenta de que ahora mismo estamos en un momento que solo salen noticias a la tele de que hay muchos niños con discapacidad, con autismo, con trastornos de conducta, hay muchos niños con trastornos mentales graves y a mí se me ocurre que, como he tenido que estar muy atenta hoy porque me has cambiado muchas de las diapositivas que no las conocía y además pensaba que vendría Jorge que daría lugar al diálogo y no llegaba, ¿no? He estado mucho más atenta, ¿vale? Entonces a mí me hace pensar que está claro que hemos hablado mucho del tema del maltrato, no solo la ausencia de buen trato, sino también de la violencia contra la infancia, todo lo que supone y el hecho de poder notificar, ¿no? Y que los servicios de protección se puedan hacer cargo. Pero a mí se me ocurre que en un panorama como este, ¿no?, en una sociedad que difícilmente los padres o las madres tienen serias dificultades y tienen que trabajar 10-12 horas al día o emplear 10-12 horas al día y que además, bueno, pues no pueden estar por la labor, ¿no?, con una amígdala que se activa a cada momento, ¿no?, en una escuela que hay un montón de niños, que además, bueno, que hay muchos estímulos y que aquí nos falta el equilibrio, ¿no? Esto puede ser una de las razones, o sea, este dibujo, ¿no?, este mapa, puede ser una de las razones por las cuales ahora estamos donde estamos. Porque aumenta el suicidio infantil, ¿no?, o adolescente, porque tenemos más trastornos mentales graves, ¿no? O sea que no es que estén mal los niños que están en el sistema de protección porque han sufrido maltrato, sino que en general, ¿no?, lo que tendríamos que conseguir, Jorge, si no me equivoco, y yo esperaba que lo pudieras explicar tú, a lo mejor es que necesitamos no solo unos buenos padres, unas buenas madres que estén, ¿no?, que puedan sintonizar, que puedan mentalizar con esos hijos, y unos buenos educadores que también los cuiden muy bien cuando viven en los centros o cuando viven. La labor colectiva es muy importante, desde el ámbito educativo, médico, desde, bueno, por supuesto la familia, pero también el vecindario, también
Claro, decir, necesitamos un entorno que sea bien tratante también, porque antes teníamos los abuelos, los vecinos, ¿no? Me he levantado, te he hecho levantar a ti, siéntate. Pero teníamos los abuelos, los vecinos, y hoy en día es muy difícil contar con abuelos, si es que están o no viven a 200 kilómetros lejos. Con los vecinos, seguramente a lo mejor ni nos conocemos, no sabemos quiénes son, y todo esto hace pues, que niños estén más horas solos, no tengan ningún mente adulta que esté ahí para poder, ¿no?, sintonizar o poder reconocer qué tipo de emoción o qué es lo que está pasando, ¿no?, para saber si tengo que salir corriendo o me tengo que quedar catatónico. Entonces, claro, o sea, al final de todo esto, la conclusión podría ser que necesitamos proteger más a la infancia. Tenemos que luchar por la infancia. O sea, que los niños tienen que ser niños, no tienen que ser adultos en potencia. Sí. Lo que has dicho antes me interesa mucho, el tema de hablar mucho de trastornos infantiles, del TDAH, del autismo, etcétera, pero hablar poco del origen y de la solución de ese tipo de trastornos. Es decir, es como si los trastornos fueran entidades, pues lo mismo que se habla de algunas enfermedades médicas, ¿no? La esclerosis lateral. Bien, es una entidad, no tiene cura o no tiene, hay mucha gente que lo padece, pero es que cuando hablamos de trastornos infantiles estamos hablando de trastornos que han sido la consecuencia de un proceso, la consecuencia de unas relaciones y que podrían resolverse también a través de las relaciones. O sea, el error de convertir los problemas de los adolescentes y las adolescentes, los problemas de los niños y niñas en entidades patológicas, ¿no?, o en enfermedades, no en consecuencias de un determinado proceso que hay que resolver intentando revertir las relaciones de maltrato que lo originaron, ¿no? Eso es un poco, que eso también es importante, ¿no? Lo que decía Jorge, ¿no? Los problemas de aprendizaje en muchos niños y niñas, ¿no? O el hecho de que muchos niños y niñas acaben con absentismo escolar, no terminen sus estudios, eso puede tener que ver también con este tipo de dificultades. ¿Había por aquí alguien que quería preguntar? Yo quería hacer una pregunta. En la adolescencia, primero, las gracias por la ponencia porque me ha parecido interesantísima. Gracias. En la adolescencia tenemos esa fuerza de poder cambiar el aspecto, ¿no? Pero resulta que en lugar de los adolescentes estar mirando a los padres, miran a sus mismos congéneres, con lo cual están en la misma situación que ellos. Entonces, esos referentes te pueden cambiar. Yo creo que ahí existe una crisis importantísima de identidad. ¿Se ha estudiado o se ha visto cómo poder revertir esto de una forma fácil? Gracias, Muchas gracias. Efectivamente, como habéis visto, cuando ponía el resumen de los cambios del neurodesarrollo que tienen lugar en la adolescencia, lo que vemos es que las áreas del cerebro del adolescente, o algunas de ellas por lo menos, se vuelven mucho más sensibles a lo que ocurre con sus iguales. Cuando los colegas están presentes, mi accumbens se activa todavía más. Cuando los colegas están presentes, mi córtex prefrontal fracasa todavía más, con lo cual se vuelve menos capaz de controlar mi funcionamiento. Y cuando mis colegas están presentes, sus caras, sus rostros impactan en mi amígdala mucho más que cualquier otra cosa. Eso es cierto, pero no deja de tener importancia lo que hacen o dicen los adultos que están a mi alrededor, porque también en otra diapositiva ponía que, por ejemplo, las posibilidades de que la amígdala se condicione para el miedo varían en función de si estoy viendo a alguien que tiene una relación jerárquica superior conmigo, por ejemplo, o que la familiaridad o el hecho de interaccionar con alguien conocido, con alguien que me es querido, aumenta o incrementa mucho más la activación de determinadas áreas cerebrales. Es decir, si yo tengo un buen vínculo con un adulto o una adulta, que pueden ser mis padres o que puede ser un maestro o que puede ser alguna de esas figuras que pueden ejercer como tutores de resiliencia, el cerebro del adolescente también responde mucho a eso. Hay un estudio en el que se ve que adolescentes que están realizando una tarea estresante activan mucho menos las áreas de respuesta al estrés por el simple hecho de que su madre esté presente.
no hace falta que su madre diga nada, no hace falta que su madre haga nada. Si tú comparas adolescentes que hacen una tarea estresante, el cerebro de adolescentes que hacen una tarea estresante en presencia de su madre, con el cerebro de adolescentes que hacen una tarea estresante sin que esté su madre, ves que el cerebro de los adolescentes que no tienen a su madre al lado está mucho peor, se regula mucho peor. Y estamos hablando simplemente de la presencia de su madre. No estamos hablando de... hay otros estudios que indican que cuando tú pones a un adolescente a ver vídeos de una interacción familiar, su cerebro cambia de actividad cuando están fijándose en el progenitor con el que mejor conexión tienen. Es decir, el cerebro del adolescente es muy sensible al estar con sus colegas o a sus iguales, pero también es muy sensible a lo que ocurre con sus figuras de apego, a lo que ocurre con sus padres, a lo que ocurre con sus madres, a lo que ocurre con educadores que les resultan queridos. Tienen también mucha influencia en el funcionamiento cerebral del adolescente. O sea que no hay que subestimarlo. Podríamos decir que son dos influencias que, bueno, que pueden modularse la una a la otra, porque probablemente cuando yo estoy con mis colegas puedo tener presente el recuerdo de mi padre o de mi madre, o de ese profesor o de esa profesora, que puede modular, ese recuerdo puede modular en esa especie de teatrillo interno, ese recuerdo puede modular la actividad cerebral que producen mis colegas. Con lo cual, sí es cierto que mis colegas tienen importancia, pero no es menos cierto que las figuras de apego, cuando han estado, claro, porque ahí el problema es que muchas veces los padres dimiten o dimitimos, ¿no? Cuando se llega a la pubertad o se llega a la adolescencia, lo que tiene que hacer es estar por ahí, salir de casa, lo que tiene que hacer es independizarse cuanto antes. Bueno, pues eso es lo que precisamente está dejando el cerebro de ese adolescente a merced de la influencia de sus colegas, que es muy potente. Pero si yo sigo estando ahí, si yo sigo estando presente, si yo sigo siendo una figura relevante, una figura significativa, su cerebro también va a responder a eso y puede modular la influencia del otro, porque hay estudios que lo demuestran. La transferencia del conocimiento que ha realizado, especialmente porque yo soy jurista, y ha sido muy fácil seguirte y comprender el impacto de toda la tarea de investigación que realizas y cómo hacerlo aterrizar al ámbito jurídico. Creo que el ámbito jurídico también requiere una transformación que acompañe todo este movimiento al que estáis haciendo referencia, porque si no nos vamos a quedar enquilosados en normativamente el concepto legal se ha definido en dónde está la prueba, si no le ha pegado, ¿no? No vamos a tener prueba, ¿no? Que determinados, incluso aquello que estabas explicando, ¿no? En desequilibrios, lo que se puede manifestar, incluso se puede valorar negativamente hacia el niño, y que las propuestas que se puedan realizar por parte de los profesionales en intervención no queden validadas, ¿no? Por compartirlo, Sí, sí. por Muchísimas compartirlo, gracias. porque nos queda ahí, es verdad que nosotros estamos más encorsetados con las definiciones legales y creo que nos hace falta complementarlo con todo este conocimiento para poder entender y comprender mejor aquello que se está realizando por parte de la intervención de los profesionales directamente con los niños y con las familias. Pues me alegro muchísimo, no sabes la satisfacción que me da que me digas esto, viniendo de... Sí, porque para mí uno de los desafíos es tratar de que todo este conocimiento científico sea compartido y sea útil para todas las personas y profesionales que pueden intervenir en algún momento para proteger a un niño o a una niña. O sea, a mí me parece importante contar con esa base. Da igual si es un educador, un maestro, una maestra, un abuelo, una abuela, un amigo, una amiga, o sea, si este conocimiento sirve para que cada uno desde su lugar se sienta empoderado y se sienta con más razones o con otras razones para hacer lo que hace o para hacerlo de distinta forma, yo me siento enormemente satisfecho. Así que muchas gracias. No hay más preguntas, porque, bueno, como estamos haciéndolo también por streaming, por YouTube, a las 7 se va a cortar la conexión y entonces la gente que está mirando por la cámara se quedaría sin saber cómo hemos terminado.
¿no? Y por tanto nos tocaría despedir. Yo sí que me gustaría añadir a todo lo que se ha hablado hoy de tender, ¿no? Un puente a la adolescencia muchas veces, y los que trabajamos en el sistema de protección lo tenemos muy claro, que cuando llegan a la adolescencia y están como están, ¿no? Que, bueno, pues que el estalón está que se sale, pues casi lanzamos la toalla, ¿no? Y que no lo tenemos que hacer, que es una época muy importante, que tiene muchas posibilidades. Yo siempre digo que me encanta trabajar con los adolescentes, y me encanta por eso, porque cuando puedes sintonizar con ellos y puedes... Es que se ve lo fértil que es ese periodo cuando logras conectar y cuando efectivamente empiezas a construir esa relación de apego, ves lo fértil que es ese periodo y lo mucho que se cambia durante esos años, o lo mucho que se puede cambiar, cosa que a los 30 o a los 40 es enormemente más difícil. Y que no necesitan que les hagamos ni de padre ni de madre, sino que simplemente seamos un adulto referencia, que estemos ahí cuando lo necesitan y no cuando nosotros creemos que lo necesitan, sino cuando ellos lo piden y lo necesitan. Y por tanto, bueno, seguiremos hablando de esto, porque vendrá el mes que viene José Luis Gonzalo y hablaremos de cómo las intervenciones y todo aquello que hacemos con los chicos y con las chicas puede ser terapéutico, ¿no? Y bueno, y también hablaremos con Jorge de cómo vamos a hacerlo para que nuestra sociedad sea más bien tratante y no sea adultocéntrica y estúpidocéntrica. ¿Lo digo bien? Finalizar solamente explicando un poquito lo de Spiderman. Spiderman yo lo llevo leyendo desde los 14 años y es uno de mis héroes, y una de sus frases, o la frase más conocida, ¿no?, de Spiderman es: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a mí me gusta poner esa diapositiva al final, aparte de porque es mi héroe, porque el poder del conocimiento que nos ofrece la neurociencia conlleva la gran responsabilidad desde todos los ámbitos en los que nos podemos relacionar con los niños, la gran responsabilidad de actuar de la mejor manera posible, pues para que los niños no sufran las consecuencias del daño producido por el maltrato. Pues nada más. Hasta la próxima. Gracias, Rafa.